Con Agustín Álvarez Rey, es un experto en temas sindicales, realmente sabe mucho. Silvina Martínez Porta, ella es acreditada en gobierno de Radio Nacional, realmente tiene mucha data. Estamos con Alexander Juvenel, un tipo bárbaro, él es politólogo, columnista, en muchas notas muy interesantes, es miembro de la comisión directiva del Club Político, es un fino analista, y estamos con Julieta Tarrés, ella es experta en economía, hoy estuvo en la conferencia de prensa del ministro Nicolás Dujovne, por eso la dejé para el final, porque obviamente uno lo primero que ve, Julieta, es que parece que estaba de mal humor Nicolás Dujovne, el ministro. Aparentemente parecía. ¿Qué le pasa al ministro? Yo creo que no estaba a gusto con la conferencia de prensa. Entiendo que el gobierno se le adelantó. Él tenía pronosticado que esto iba a ser la semana que viene y bueno, por cuestiones de tiempo, como hay reuniones previstas con gobernadores y con otro grupo de gente, como legisladores hoy a la tarde y demás, bueno, la adelantaron. O sea que es un poquitín caprichoso. Pareciera. No sé. Fue un poco confusa además, ¿no? Es decir, no se aclararon todos los temas. Ahora, específicamente, ¿vos dirías que ya empezaron los problemas con los gobernadores a partir de estos anuncios? Vos decís por el comunicado que acaba de emitir Rosana Bertone de Tierra del Fuego. Por ejemplo, oponiéndose a esta medida de que ya no paguen impuestos los electrodomésticos que se fabriquen en Tierra del Fuego. Sí, puede llegar a haber un pica-pica, como me gusta decirle a mí, entre el gobierno y esta gobernadora, que en general no le gustan las medidas que toma el gobierno. En realidad no es una medida, y lo que tiene que quedar claro para la gente es, esto es un anuncio de un proyecto de ley que se va a discutir en el Congreso. Entonces, si ella en este momento cree que esto va a ocurrir, se está adelantando al debate, porque esto puede pasar, claro, como no. No es esto o sea, no es que mañana se pone cero impuesto a Exactamente, el público tiene que televisores. saber que todo lo que se dijo es la intención del gobierno para futuro y esto va a ser gradual y vamos a notar los cambios recién en 5 años. Ahora, específicamente en este tema, ¿es verdad que el gobierno lo habló con los fabricantes? El gobierno se tomó el trabajo, mientras fabricaba esta reforma, este proyecto de ley, de hablar con cada uno de los sectores a los que les atañe algún punto de cambio impositivo o alguna reforma mínima. En algunos casos, como el caso de las bebidas alcohólicas o los destilados, van a ser gravadas con un impuesto que hoy no tienen y por ende se revisó el sector, porque ¿qué pasa? Vos gravás a futuro un sector que es productivo y lo podés complicar. Podés dejar a gente en una situación de desempleo, podés generar una caída de las ventas. Bueno, esto está previsto. Por ejemplo, el caso de las gaseosas es un caso híbrido. ¿Por qué? Porque las gaseosas azucaradas van a estar grabadas con un impuesto si se aprueba este proyecto de ley de nuevo, pero las light o las que no tienen azúcar no van a estar grabadas. Ahora vamos a seguir, que tengo varias preguntas para hacerte, Julieta. Agustín, y desde el punto de vista de la reforma laboral, yo sé que vos viste, hoy contaste también en el programa de Román Lechman, que ya viste algunas hojitas de esta reforma. Sí, lo pudimos ver todo, ¿eh? ¿Y? ¿Viste todo? 144 artículos, 56 páginas, tiene la reforma laboral que envió el gobierno al Congreso y algunos puntos interesantes. Todavía no lo envió, o sea... Es un anteproyecto, hoy ya circulaba en el Congreso, ¿eh? Claro. No me digas. No entró formalmente por mesa de entrada, pero los legisladores ya tenían este anteproyecto, este borrador, así circulaba con el sello de borrador, para empezar a discutir. ¿Y qué están diciendo en la CGT? A ver. Bueno, y la CGT tiene algunos temas puntuales a discutir. Ellos piensan que hay algunas cosas que están puestas ahí solo para dar la discusión y después sacarla como para, a partir de esos puntos en común, lograr un consenso. Por ejemplo, el tema de las indemnizaciones, ¿no? Por ejemplo. Avanza fuerte sobre la reducción de indemnizaciones. El anteproyecto que elaboró el gobierno no contempla horas extras, no contempla viáticos, no contempla el aguinaldo. ¿Para las indemnizaciones? Para las indemnizaciones. Bueno, se supone que ese punto va a ser muy discutido. Lo que no va a ser discutido para nada, y el sindicalismo sí está de acuerdo, es el blanqueo laboral en sí. Esta medida que va a durar un año, por el cual los empleadores le van a poder poner en blanco a sus empleados, formalizar a sus empleados sin pagar ningún tipo de deuda. Eso durante los primeros 6 meses que dure ese blanqueo
y el resto de los 6 meses restantes, mejor dicho, van a pagar el 30% de lo que adeudan. Y otro tema importante que tienen... ¿Otro tema que no están de acuerdo? A ver. Bueno, hay un tema que tiene que ver con lo que percibe el trabajador cuando hace un juicio laboral, por ejemplo. Vos estás trabajando en negro, sí. Estás en la informalidad, haces un juicio y a vos te pagan como empleado en negro parte de lo que hubieran sido las cargas sociales que a vos te tendría que haber aportado la patronal. Sí. Bueno, esas multas van a ir directo al ANSES, las va a dejar de percibir el trabajador, por más que vaya al juicio, porque más allá de todo esto, el blanqueo y la reforma es hacia adelante, lo que pasó, pasó, hay muchas cosas que ya están en juicio y van a continuar. Bueno, vamos a ver... O sea, se ha iniciado una... Vamos a hablar otro poquito más sobre el tema. Silvina, ¿y qué percibiste ayer en el CCK, donde el presidente hizo esta convocatoria a los consensos básicos? Bueno, ¿Los gobernadores estaban contentos o más o menos? Justamente lo que te quería agregar a esto, que me parece que el único sector que no se fue muy convencido del CCK fue el gremial. Claro. La CGT ayer no se fue tan convencida de que estos cambios iban a ser favorables, mucho menos esperaban, como bueno, Agustín lo estaba anticipando, ¿no?, que el proyecto ya tuviera un borrador tan bien construido. No, aparte de dos temas puntuales que le pegó dos palos muy duros Mauricio Macri ayer a la CGT, uno con el tema de cuántos sindicatos hay y el otro con el tema de las obras sociales. Es fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Bueno, qué lo mismo fuerte. que pasaba con la Biblioteca del Congreso, ¿no? Sí, Nos también enteramos lo la cantidad hablamos de gente que... Sí, lo hablamos con la vicepresidenta, pero a mí me llamó la atención eso de que diga tantos sindicatos, ¿no? Tantas obras sociales. Bueno, por eso también le respondieron hoy con la foto que le respondieron a Macri. Claro. Bueno, vos me preguntabas lo de los gobernadores. Me dio una impresión interesante conversar con más de algunos peronistas, porque la mayoría fue, menos bueno, el caso de Chubut, por obvias razones, ya Das Neves con casi al borde del pedido de la licencia en el día lunes, pero bueno, ya sabemos cómo desencadenó esto. Y los gobernadores peronistas, los que no están tan aliados al gobierno, no hablemos de Urtubey, hablemos de Berna, hablemos de Infran, pensemos en el gobernador de Tucumán. ¿Sí? Ellos están convencidos que ahora se comienza a gobernar. Y ayer lo dijeron muy claramente, estamos acá porque queremos una Argentina que avance, que arranque. Ya se terminaron las elecciones, dijo Mansur claramente. No me digas. Se terminaron las elecciones, a este presidente le quedan 2 años de gobierno y a nosotros también como gobernadores. Entonces estamos acá para aportar este crecimiento y hay que venir a escuchar al presidente. De ahí que criticaron fuertemente también la ausencia del sector del Frente para la Victoria, encabezado el bloque de diputados, que no presenció justamente, no lo fue a escuchar al presidente de la República por estas cuestiones internas de Sí, unos la verdad y otros, que una ¿no? pena. Aquí mismo en Crónica, ayer a la tarde hablamos con Héctor Recalde y yo le pregunté eso, por qué no fue, y no quedó demasiado. Me parece que después se arrepintió un poquito. Pero bueno, no fueron y también fueron motivo o centro de crítica por parte de sus propios colegas, digamos, de partido, ¿no? El peronismo no estuvo muy convencido, de acuerdo con que ellos hubieran pegado el faltazo ayer al CCK. Déjame que te diga una más, y que es una percepción que yo tengo desde el 22 de este mes. Así como ayer los gobernadores decían esto, ¿no? Hay que empezar a gobernar, se terminó la transición, a mí me queda también la misma sensación en el día a día. Hay más actividad, hay más cuestión pública, hay más actos donde está presente el presidente. Antes el presidente martes y viernes estaba un poquito más tranquilo, hoy está con mucha más actividad. Y bueno, ya la semana que viene viajando a Nueva York a un roadshow que si bien para muchos fue sorpresivo, yo antes de las elecciones ya se venía hablando en algunos círculos de la Rosada que sería necesario un viajecito a Nueva York. Bueno, se armó la ronda de negocios, lo están esperando a Mauricio Macri allá, como el año pasado que me tocó cubrir esto para Nacional en Naciones Unidas, lo esperaban como una estrella de rock and roll. Es necesario un viajecito a Nueva York, podemos ir todos. Claro, es necesario un viajecito a Nueva York. Bueno, y nada, esto, la semana que viene son 2 días. Vino de Nueva York hace pocos días, pero necesita otro. Alex, yo te quiero preguntar a vos, que sos realmente un fino analista, has escrito unas notas muy interesantes de este nuevo proceso que se está viviendo en la Argentina. Si a vos te convenció el presidente en su discurso de los consensos básicos.
Bueno, en lo particular creo, y lo noté con un discurso de mucho contenido, me parece que a diferencia de otros discursos fue un discurso muy bien elaborado. Creo que lanzó un montón de ideas al aire que es raro que un presidente o que alguien de la política las tire, digamos, y que son realmente para debatir. Esto de aceptar, por ejemplo, cuando dice aceptar la globalización, no luchar en ese punto con qué empleos hay que proteger, qué no, se lanzó un poco más allá y a mí me parece que fue un discurso que, por más que se llame de consensos básicos, y justamente por eso no mencionó lo que vos decías respecto al fondo del conurbano. Hay un montón de cosas que no mencionó, al fondo del conurbano, buscando claro. estos consensos, ¿no? Yo creo que igualmente, y completo con esto, me parece que en los detalles van a estar las diferencias, seguramente con el resto de las fuerzas políticas y por qué no con alguno de sus aliados, porque recordemos que esto de meterse con la política, seguramente en las propias filas, en algunos sectores, puede ser del radicalismo como partido tradicional, también en sus propias filas del PRO, también genera cierto temor. Bueno, ¿qué es esto de ir a ver qué se hace en la política, qué se hace en los despachos, qué se hace en la Cámara de Diputados, cuántos trabajan, cuántos no? Esto que en un principio había arrancado y que fue bastante tímido y que realmente es una discusión que la Argentina se debe, o sea, se necesita el país esta cantidad de empleados públicos. Bueno, ¿qué es lo que sucede con los que... Qué momento, ¿no? Qué momento, cuántas cosas para hablar. Miren, lamentablemente me están pidiendo desde el control que los despida. Para mí es una pena enorme porque tenía muchas preguntas para hacer en una segunda ronda, pero los comprometo para la próxima. Además están monísimas las chicas. Julieta, te agradecemos muchísimo por favor, tu paso placer. aquí por Mercado Sin Pulgas. Alex, muchísimas gracias. Silvina, Agustín. Vamos a volver aquí porque esto recién empieza, claro, muchachos. Y ahora seguimos entonces ya les anuncié, con un académico que valoro muy especialmente, Ranan Rein. Él es el vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv. Viene a la Argentina 2 veces por año, o sea que nos conoce muy bien. Además, su esposa es argentina, ¿no es cierto, Ranan? ¿Tu esposa es argentina? Así es, mi esposa nació en la República de Villa Crespo. Bueno, la esposa de Ranan nació en la República de Villa Crespo y vos sos quemero. En algún sentido, sí. ¿No sos de Atlanta? Ah, en el Bohemio. Bohemio, Sí. Me confundí de club, les pido perdón. Sí, desde hace muchos años y publiqué el primer libro académico sobre el Club Atlético Atlanta. Así es, y hiciste mucha investigación en el Club Atlanta. La verdad que Ranan es una persona que quiere mucho a la Argentina y nosotros queremos mucho a Ranan porque realmente yo diría que es el mayor experto en este momento de análisis, de historiador del peronismo. Pero no te traje hoy, Ranan, para hablar de la historia del peronismo, sino del presente del peronismo, que vos conocés tan bien, porque siempre ves peronistas en cada uno de tus viajes. ¿Te asombró a vos la derrota del peronismo en el 2015, ahora el 2017? No, para nada. De hecho, lo estaba pronosticando a base de una serie de conversaciones que mantuve con distintas personas. Sí notaba esta base de apoyo que tenía Cristina Kirchner con sus fanáticos religiosos que son dueños de la verdad absoluta y no soportan crítica alguna, pero más y más gente que no me imaginaba que iban a votar a Macri me decían sí, lo vamos a votar porque de hecho este ciclo kirchnerista, este ciclo populista se acabó en Argentina. Bueno, notable lo que nos decís, Ranan. Ahora, no es la primera vez que el peronismo pierde a lo largo de su historia. ¿Crees que están las condiciones, está el germen en este peronismo derrotado para una futura victoria? Se acabó un ciclo populista, va a iniciar otro ciclo populista, temprano o tarde. Y digo que va a empezar ¿Cómo es eso? Ciclo populista porque desde una perspectiva histórica, los gobiernos antiperonistas generan las condiciones para la reaparición del populismo en una edición u otra. Es decir, aún si consiguen
un crecimiento económico, una baja inflación, no logran achicar lo suficiente la brecha social y así se crea el clima político para nuevo liderazgo populista para una renovación peronista. Y vos conocés muy bien estos procesos de renovación peronista de los años 80, ¿no? Sí, he escrito un libro justamente sobre eso. Ahora, qué interesante lo que decís. Es decir, vos descartás, ¿no crees que el próximo peronismo sea un peronismo republicano o de centro, sino que va a tener alguna forma populista de algún modo u otro? Sin ninguna duda. Sin embargo, al decir populismo, yo me refiero sobre todo a este mensaje que incluye un componente nacionalista por un lado y un componente social, digamos, siempre con algún liderazgo carismático, pero también conlleva cierta rehabilitación de la cultura popular, cierto estatismo que parece necesario en ciertas circunstancias económicas y sociales. Qué interesante es escucharte, Ranán. Me piden aquí que te pregunte algo que por ahí digamos, bueno, no está en tu temática cotidiana, y que es sobre la muerte, el asesinato de Nisman. El fiscal Nisman, que vos sabés que fue una conmoción enorme, lo sabés porque viajás mucho a la Argentina. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo se vivió en tu país? Bueno, una cosa es cómo se vivió allá en Israel y otra cosa es qué pienso yo de este caso. Bueno, ¿qué piensa Ranán? Bueno, voy a empezar con cómo se vivió allá. En Israel hay un consenso de la vasta mayoría de que lo asesinaron a Nisman. Desde un momento muy temprano, toda la versión o todo el verso acerca de un suicidio no pegó allí. Y después también con el escape de este periodista, del joven periodista. Patcher, que se escapó a Tel Aviv justamente. Está ahora en Israel y también aparece en uno de los canales de televisión allá. No me digas. Sí. Damián Patcher. Así es. Por otro lado, yo debo decir que no tengo suficientes datos para emitir un juicio. Parece muy probable que lo asesinaron, pero una cosa es lo probable y otra cosa es las pruebas que efectivamente muestren que así fue. Y además lo que me causa cierta incomodidad es esta necrofilia de la política argentina, desde el cuerpo de Evita o las manos de Perón hasta los cuerpos de Nisman, de Maldonado. El uso y abuso político, la manipulación política de los cuerpos, digamos, es algo que me molesta. Y de las muertes, pasó con Nisman, pasa ahora. ¿Por qué crees que será así? Por cierto personalismo que caracteriza al discurso político, a la vida pública en Argentina. Todo pasa por el individuo, no necesariamente por la ideología, por una visión política. Y así el foco siempre está en el individuo, vivo o muerte, pero en el individuo. Ranán, publicaste el año pasado Los muchachos judíos peronistas. Cierto. Y estás preparando, ¿se puede decir lo que estás preparando? Se puede decir, sí. Los muchachos judíos árabes. Los muchachos peronistas árabes. Perdón, los muchachos peronistas árabes. Es cierto, sí, a mí me interesa mucho la política del primer peronismo hacia los distintos grupos étnicos, los grupos de inmigrantes y sus descendientes en la Argentina. Yo veo en este primer peronismo un quiebre en la tradición liberal de Crisol de Razas y una nueva política que hoy la llamaríamos multicultural, que se nota en la Argentina de fines de los 40 y principios de los 50, y eso deja a nueva gente de distintos grupos étnicos entrar en la política, judíos, árabes, armenios, japoneses, que hasta aquel entonces estaban al margen del proceso político.
Interesantísimo, Renan Rein, escucharte. Muchísimas gracias por venir aquí al piso de Crónica. No sé si habrás visto lo bien que te recibimos. La verdad que sí, y te felicito por el nuevo programa porque es fascinante. Bueno, hay que agradecerle mucho a la gente aquí de Crónica. Realmente creo que hicimos un programón. Les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Obviamente Crónica sigue y nosotros aquí el próximo martes a las 22. Mercado sin pulgas. Gracias, gente. Gracias, Renan. Gracias.